a tratar la última sesión es referente a temas frecuentes de pediatría que no se habían tratado previamente y que quedaron pendientes. Y vamos a ver, aquí está, la primera pregunta. Isolde es una niña de 1 año 6 meses, sin antecedentes de importancia, con un control de crecimiento y desarrollo normal. Su hemoglobina es de 10.9. Dentro de las recomendaciones para la madre indicaríamos: clave A, tiene anemia y le iniciaría hierro a 2 miligramos por kilo. Clave B, su valor es normal, aumentar la dieta rica en hierro. Clave C, administrar hierro profiláctico. Clave D, iniciar hierro a dosis de 6 miligramos por kilo. Y clave E, ninguna. ¿Qué opinan, doctores? 10.9, 1 año 6 meses. Del día a día. Esto, si no nos ocurre como médico, nos ocurre como familiar. Nos llama alguien para preguntarnos: doctor, hola, oye, me ha salido este resultado, ¿estará bien o estará mal? Entonces, a diferencia de los adultos, en que el valor es estándar, uno tiene un punto de quiebre, en pediatría tienen que saber que existen valores definidos según la edad. Aquí les traigo la tabla aceptada en la que se evalúan los valores. Esto es muy importante, saber los valores. Miren, al nacimiento el promedio es 16.5 y hasta 13.5 está en el rango normal, ¿no? Vamos viendo, va bajando, 18.5 de 1 a 3 días, 14.5 el mínimo. Al primer mes el mínimo es 10. Al segundo mes 9, 9.5. De 6 meses a 2 años, 10.5 es el mínimo. Diferente al de adultos, ¿verdad? Y miren, luego de 2 años hasta los 12 años pasa a ser 11.5 el mínimo. Entonces, tienes 10, estás bien, como para los adultos, o tienes 11 y estás bien, no funciona en pediatría. Tenemos que saber que existen estas tablas estandarizadas para todo, para todas las poblaciones. Entonces, retomamos la pregunta: 10.9, una niña de 1 año 6 meses, miramos nuestra tabla, de 6 meses a 2 años, 10.5 es el mínimo. Ojo con el promedio es 12. Antes de los 6 meses usualmente no se recomienda ningún examen, excepto que el paciente tenga algún cuadro compatible que me haga sospechar con algo de anemia, con algún dato clínico que me haga sospechar anemia, ya sea palidez, ya sea un cuadro viral que ha producido una hemólisis, ya sea una enfermedad mieloproliferativa, algo que me haga sospechar. Antes del 6º mes usualmente no se toma exámenes. El Ministerio de Salud, como parte de su esquema, al 6º mes, tiene como protocolos tomar a los niños una hemoglobina. ¿Y por qué les toma la hemoglobina al 6º mes? Porque inician la dieta, al 6º mes porque reciben hierro, y les interesa mucho saber de cuánto parten, porque como yo les digo a los padres, a la mamá, papá, siempre les digo, con o sin examen, el hierro tiene que recibirlo el niño. No va a haber diferencia, solamente un valor. Si es 9, 10, 11 o 12, ojo que al 6º mes debe ser 12 como promedio y un mínimo de 10.5. Pero yo siempre digo, uno nunca aspira al mínimo. Nuestras aspiraciones son siempre al promedio. Entonces al papá yo le digo, debe estar en 12. Cuando le toman en el Ministerio de Salud, en campañas, en algunos lugares para vacunar, les dicen, tenemos que tomar, señor, tenemos que tomarle tenemos que hacerle su dosaje de hemoglobina para poder ponerle la vacuna gratis. Los condicionan. Yo no me opongo, les digo, está bien. Lo que sí tienen que tener claro los padres es que con o sin toma de muestra debe recibir hierro. En el sistema privado usualmente al 6º mes no se hace ese dosaje. En el sistema privado se le da hierro a todos hasta el año de edad, y según la evolución de cada niño se individualiza, se decide si se toma o no se toma, ¿no? Si tengo un paciente que ha ido en buen peso, en buena talla, luce rosadito, tiene una buena alimentación, tiene un buen apetito, tomar para decir sí. Al año, dice aquí, por ejemplo,
al año debe tener mínimo 10.5 y 12 el promedio, ¿no? De 6 meses a 2 años quiere decir que 12 es su promedio al año de edad. Y de ahí va subiendo, de 2 a 6 años 12.5, de 6 a 12 años 13.5 de promedio, de 12 a 18 años, este es otro dato que les digo siempre, ¿no? Los adolescentes, las mujercitas adolescentes dicen, doctor, tengo 11.5, estoy bien, pero yo les digo 11.5, bien, ¿no? Tú debes aspirar a un 14. 14 no como nota, sino como valor de hemoglobina, ¿no? Eso es para todos, para que tengamos una idea. Ok, entonces este paciente estamos viendo que tiene 1 año 6 meses y tiene el promedio de, el valor de 10.9. ¿Sí? ¿Qué recomendación le daríamos a la madre? ¿Tiene anemia? La primera respuesta, la A está anulada. Le debemos dar hierro profiláctico. El hierro profiláctico se da entre 6 meses y 1 año. Iniciar hierro a dosis de 6 miligramos, no se da hierro de 6 miligramos ni como profiláctico, se da como tratamiento. La respuesta correcta es la clave B. Su valor es normal y aumentar la dieta rico en hierro. ¿Qué significa aumentar la dieta rico en hierro? Aquí lo vamos a ir viendo. Bueno, ya se los digo, los alimentos ricos en hierro son el hígado, el vaso, la sangrecita, las carnes rojas, pescado también. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que decir. Un producto diario, les digo yo, si el niño sufre de estreñimiento, trata de reforzar con verduras, porque a veces damos hierro, y al 8º mes que viene recibiendo hierro en comida, hierro en profiláctico, resulta que tenemos un niño súper estreñido, y en lugar de ayudarlo, terminamos complicando la parte nutricional de nuestro paciente. Pregunta número 2. Dice, la mayor incidencia de anemia ferropénica corresponde a ¿qué edades? Entre 1 mes y 6 meses es la mayor parte de anemia ferropénica, de 6 meses a 3 años, de 3 años a 6 años, de 6 a 10 o ninguna. ¿Ok? Entonces, ¿en qué momento de la vida es la etapa en la que hay mayor deficiencia de hierro? Y esto tiene relación con la etapa en la que hay mayor requerimientos de hierro. Mire, al 4º mes aproximadamente 0.27 requerimientos de hierro, la leche materna, la fórmula suficiente. De 4 meses, que es el momento en que se recomienda el hierro profiláctico, desde el 4º mes, les dije, hasta el año en promedio, más o menos, según la evolución de cada niño, los requerimientos pasan a ser 11 miligramos. Miren, de 0.10, de 0.27 a 11 miligramos. ¿Se dan cuenta? Bastante, ¿verdad? Casi 50 veces más. Entonces, la idea viene ahora en relación a que este momento es el que tiene que consumirse alimentos ricos en hierro. ¿Ok? Es importante saber que aquí se refuerza la parte del hierro profiláctico. Dosis del hierro profiláctico, lo vamos a ver también. De 1 mes al año, ojo, de 1 mes, en los prematuros su requerimiento de hierros ya es alto de por sí, de 2 a 4 miligramos, ¿sí? De 1 a 3 años, 7 miligramos, se recomienda alimentos ricos en hierro, de 1 año de edad se refiere. Bien, entonces, la pregunta anterior está en relación, la respuesta correcta, de 1 mes a 6 meses, vimos que no, de 6 meses a 3 años es la respuesta. La clave B también. Ok, en la siguiente pregunta está, Eric es un niño de 3 años de edad, sin antecedentes de importancia. En su chequeo médico se obtiene una hemoglobina de 11.2, miren, 11.2, así fríamente uno dice está bien, y un volumen corpuscular de 73 micrómetros cúbicos. Las recomendaciones para la madre deben incluir, clave A, aumentar el consumo de alimentos ricos en hierro, clave B, control en 1 mes de su valor de hemoglobina, clave C, iniciar hierro, clave D, todas, clave E, ninguna. Igual, tenemos un niño, lo mismo, 3 años de edad, les dije, conforme va pasando el tiempo, los requerimientos van aumentando, ¿verdad? 11.2,
11.2, sí, es un valor por debajo. Ese niño tiene un grado de anemia a pesar de que tiene 11. En frío a veces uno por teléfono, tiene 11, está bien, no le des nada. No, ese niño tiene anemia, doctores. Eso tenemos que saberlo. 11.5 es para los 3 años lo mínimo. ¿Ok? Entonces, estamos frente a, el volumen corpuscular medio, miren, dice de 3 años es 75. ¿Correcto? Entonces, estamos frente a un niño que tiene anemia. Aquí tiene 73, yo sé 0.2. Los dos están por debajo del valor, por debajo de los valores mínimos. Por lo tanto, debe recibir hierro. ¿Qué cantidad de hierro? Aumentar el consumo de alimentos ricos en hierro, sí. Control en un mes de su valor de hemoglobina, sí. Iniciar hierro a dosis de 6 miligramos kilo día, sí. La respuesta correcta es todas. Pregunta número 4, seguimos con la anemia. La anemia es un tema fuerte en el Perú, no solo por su importancia clínica, sino porque es algo del día a día en nuestra consulta. En la anemia por el déficit de hierro se cumple. Clave E, transferrina elevada. Clave B, niveles de ferritina bajos. Clave C, saturación de hierro disminuida. Clave D, microcítica hipocrómica. Y clave E, todas. Algunos datos importantes como para reforzar esta parte de la anemia ferropénica. La anemia ferropénica usualmente es asintomática. Alto riesgo entre los 6 y los 36 meses de edad, eso ya lo vimos en una de las alternativas, en una de las preguntas anteriores. Causas de la anemia ferropénica, ingesta inadecuada de hierro en la dieta, pérdidas sanguíneas ocultas. El excesivo consumo de leche puede hacer pérdidas digestivas. Algunos niños como alergia a proteína a la leche inclusive la manifiestan con deposiciones con sangre. Enfermedad inflamatoria intestinal, divertículo de Meckel son causas de sangrado y los parásitos. Laboratorio, ¿qué se ve en el laboratorio? Es una anemia microcítica, eso debemos tenerlo claro. Vamos a hacer un enfoque de las anemias más adelante, pero la anemia ferropénica es una anemia microcítica, el índice de distribución RBC está elevado, hipocromía en la lámina periférica, niveles de ferritina, saturación de hierro y hierro sérico bajos, y los niveles de transferrina elevados. Entonces la respuesta a la pregunta 4, la respuesta correcta es la letra E, todas. Pregunta número 5, signo clínico de la anemia ferropénica en pacientes pediátricos. Esto sí está fácil, ¿no? Irritabilidad en los niños. Pica, se entiende por pica la necesidad de llevar alimentos no comestibles, comen ladrillos, comen tierra. Los niños buscan comer tierra, eso se llama pica. Tierra o pedacitos de ladrillos, pedacitos de piedra, de mascarlos. Cefalea a los niños más grandes, la falta de concentración cuando la anemia es considerable, la respuesta correcta es la letra E. Aquí algunos datos más para reforzar. Palidez de piel y mucosas, que es el dato clínico que más nos ayuda. Irritabilidad, usualmente la madre lo refiere. A veces uno puede tener en consulta un paciente pequeño de 5 meses, 6 meses, que llora, y eso nos puede sospechar que estemos frente a una anemia ferropénica. Pica, ya les mencioné. Taquicardia, que es el dato clave. Niño taquicárdico cuando duerme, usualmente, porque cuando lloran, cuando se irritan los niños, puede dar taquicardia, pero en este caso estamos hablando de niño en reposo que tenga taquicardia. Soplos funcionales, la anemia puede dar soplos. Disnea del esfuerzo para los niños más grandes, cefalea, falta de concentración, languidez ictericia en el caso de los que están presentando una anemia hemolítica. Pregunta número 6. En pacientes pediátricos es una causa de anemia macrocítica no megaloblásticas. Habíamos hablado solo de anemia ferropénica por su importancia que tiene en nuestro medio, y ahora vamos a ver el enfoque de las anemias en general, ¿no? Entonces, las anemias en general, vamos a hablar ahora de la macrocítica. Estábamos hablando de la anemia microcítica, ahora nos vamos al otro rubro, la macrocítica. Y me hace pregunta por la no megaloblástica. Ojo,
Clave A, déficit de vitamina B12. Clave B, déficit de folato. Generalmente, esas son las más comunes en las macrocíticas. Hipotiroidismo, A más B, vitamina D, déficit de vitamina B12 o déficit de folato, y E ninguna. Entonces, veamos el enfoque de las anemias macrocíticas. Les traje un cuadro, me pareció interesante esto porque es un enfoque práctico. Mire, la anemia macrocítica se clasifica en la anemia megaloblástica. Hemos dicho déficit de vitamina B12, déficit de folato, eso es lo más común, ¿sí? Y aquí viene el enfoque consiguiente con respecto a vitamina B12, con respecto a folato, o si tiene ambos. Y según eso se va a dar el tratamiento y tenemos los controles. En el caso de la anemia macrocítica no megaloblástica, ojo, no megaloblástica, se obtiene un conteo de los reticulocitos. Si los reticulocitos son bajos, evaluar por hipotiroidismo o enfermedades hepáticas. Y si los reticulocitos son altos, evaluar por hemólisis o hemorragias. ¿Ok? Nos hemos ido al otro rubro, estábamos hablando de la microcítica, la ferropénica es la más común, y ahora nos estamos pasando a la anemia macrocítica, no megaloblástica. ¿Ok? Pregunta número 7. ¿La anemia microcítica está relacionada a? Microcítica está relacionada, ojo, clave A, déficit de hierro, hemos venido hablando. Clave B, hemoglobinopatías. Clave C, intoxicación por plomo. Clave D, talasemia. Y clave E, todas. Microcíticas. Aquí está. Lo más común es déficit de hierro y talasemias. ¿Cómo diferenciar? Más adelante lo vamos a conversar. Y menos común las hemoglobinopatías, las talasemias mayores, anemia sideroblástica o toxicidad por plomo. Respuesta correcta, todas. La anemia microcítica está relacionado con el déficit de hierro, intoxicación de plomo, talasemias, hemoglobinopatías. En la clave B hay un error de texto. Hemoglobinopatías. Respuesta correcta, la letra E. Pregunta número 8. El índice de Menzel está en relación a clave A, escala de valoración del CRUB, clave B, escala de valoración del asma, clave C, escala de valoración del paciente quemado, clave D, escala de valoración del traumatismo encefalocraniano, y clave E, ninguna. Este término no es muy común, es una escala, es un índice que no es muy común. Y aquí está la explicación, de todas maneras, para que lo revisen, para que lo fijen y tengan claro a qué se refiere. ¿No? El índice es la relación que hay, estamos viendo, la relación que hay entre el conteo de glóbulos rojos y el volumen corpuscular medio. ¿No? Por ejemplo, dice un niño de 5 años, que está pálido, tiene un índice, un volumen corpuscular de 64, con un conteo de 5.3 por 10 a la 6 de glóbulos rojos, su índice va a ser 12. Cuando el índice de Menzel es menor de 13, sugiere talasemias. Esto está en relación a la diferencia que le dije, las dos causas más comunes. Vimos en el anterior, las dos causas más comunes es déficit de hierro y talasemia. ¿Cómo diferencio de la talasemia? Con este índice. En el caso que el índice es mayor de 13, sugiere más déficit de hierro. ¿Ok? Este es un índice para hacer el enfoque de las anemias microcíticas y diferenciar específicamente déficit de hierro versus talasemias. Pregunta número 9. La dosis de tratamiento para anemia ferropénica en niños, expresada como hierro elemental. Aquí hay que tener cuidado porque a veces en los frascos los medicamentos dice sunfato ferroso 125 miligramos. Pero eso no es la cantidad de hierro elemental. Todos los cálculos, las dosis que van a recibir, si es profiláctico, si es terapéutico, si es para tratamiento,
están en relación a hierro elemental. No nos confundamos. Eso tenemos que tener cuidado. Todo es en base a hierro elemental. ¿Y cuál es la dosis terapéutica? 1 miligramo por kilo, clave A. B es 2 miligramos, clave C 6 miligramos, clave D 10 miligramos y ninguna. Aquí sí debe quedar bien definido que por déficit de hierro el tratamiento es 6 miligramos por kilo por día y por 3 meses. Ojo que se sugiere, porque aquí son sugerencias, el dar un tratamiento es un arte. Se sugiere que el tratamiento debe ser diario. Pero doctor, ¿qué pasa si el paciente ya es estreñido y le voy a administrar hierro a 6 miligramos por kilo? Eso debe considerarse. Entonces a veces uno empieza con dosis bajita y va titulando las dosis en ascenso a la semana, o haces interdiario con el objetivo de adaptar, corregir la parte nutricional, la parte de las dietas y poder obtener una digestión adecuada. El incremento de los reticulocitos, la hemoglobina y el volumen corpuscular medio está entre la semana 1 y 4 de iniciar el tratamiento, son la mejor prueba para confirmar el diagnóstico. Usualmente, si inicio hierro a un paciente, en 4 semanas, si tengo duda de la respuesta, debo hacer una prueba control. Pero si en 4 semanas cambia de color, tiene mejor apetito, está de mejor ánimo, probablemente ya no necesite hacer la prueba. Mire, y aquí este enfoque es con respecto a la hemoglobina, niveles de hemoglobina, ¿no? Si el nivel de la hemoglobina está bajo, ya mencionamos que bajo en pediatría es según las edades. No hay punto de quiebre, es edades. Más o menos 12, 12.5 son nuestros promedios. Si está bajo la disminución de los niveles de hemoglobina se hace en relación al volumen corpuscular medio. Si es bajo, es una anemia microcítica. Si es normal, normocítica. Y si es alto, macrocítica. Conversamos ya anteriormente un poquito sobre la anemia macrocítica, que fue el esquema que les presenté, y aquí les presento el enfoque para la anemia microcítica. Si es una anemia leve, y esto es más consistente con déficit de hierro, hace la pregunta, una anemia leve, los rangos no son muy alarmantes, y si es compatible con un déficit de hierro, ha estado consumiendo más harinas, ha estado consumiendo menos alimentos ricos en hierro, si eso es compatible, dice, debemos hacer la prueba y adicional el tratamiento con el hierro. Si el incremento es más de 1 gramo, entonces se confirma el diagnóstico. Más de 1 gramo en 4 semanas, hemos dicho. Sí, y debemos continuar el tratamiento para los siguientes meses, que usualmente hemos dicho son 3 meses del tratamiento. Si no hay una sospecha alta o el cuadro clínico no es compatible con un déficit de hierro porque los niveles son muy altos por alguna otra causa, aquí viene el enfoque. Cuando no hay respuesta al tratamiento oral, pérdidas sanguíneas, divertículo de Meckers, si sangra, a pesar de que le demos tratamiento, debe ser evaluado por servicio de gastroenterología pediátrica para buscar causas. Enfermedades crónicas, las talasemias, y ahí indicamos que el índice nos ayuda, y causas desconocidas. Preguntas sobre anemias en pediatría, dudas, algo que quieran aclarar. Entonces ya saben, desde los 4 meses hasta el año, todos los niños reciben profilaxis de hierro. La dosis de la profilaxis, 1 a 2 miligramos. La dosis del tratamiento, desde 3 a 6 miligramos. Ojo que se titula, 6 miligramos es la dosis tope, lo más recomendado. Tiempo de tratamiento, el paciente con anemia, 3 meses como mínimo. Siendo un arte, ir titulando. De repente le voy a dar interdiario, pero no va a ser 3 meses, será más tiempo. 4, 5, 6, eso lo voy decidiendo. Y adicional, no solo el hierro, debo incentivar el mayor consumo de alimentos ricos en hierro.
¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no les esté quedando claro, algo que quieran aclarar? Si no, pasamos a otro tema. Tema frecuente, que se inicia la temporada, que va a empezar estos cambios ahora y esta patología hace su aparición, confundiéndonos más con el famoso coronavirus. Para el diagnóstico de bronquiolitis es necesario haber realizado clave A, una radiografía, clave B, una tomografía, clave C, una espirometría, clave D, una fluoroscopía y clave E, ninguna. ¿Cuál creen que se considera el gol estándar o la prueba estándar? ¿Tienen una idea? ¿Quisieran participar? ¿Alguien que esté atento y desee participar, por favor? Ok, ahí estoy viendo algunas opciones, están poniendo las respuestas. Muy bien, doctor. Pues el diagnóstico de bronquiolitis, no nos olvidemos, es clínico. Exacto. Es clínico. Muy bien, doctor. La bronquiolitis, la respuesta correcta es la E, en la anterior pregunta. ¿Qué es una bronquiolitis? Es la inflamación de los bronquiolos, usualmente causada por infección viral en niños menores de 2 años. Debemos tener claro esto. A veces en la emergencia de pediatría, más de una vez el residente, el interno o el rotante presenta paciente de 3 años, 5 meses con diagnósticos de bronquiolitis. Y uno, pues, desde saque nomás dice aquí una de dos. O se confundió, a veces porque está en posguardia, por el estrés, o definitivamente que no tiene una idea clara de los diagnósticos. ¿Sí? Inflamación de los bronquiolos, causada por infecciones virales menores de 2 años. ¿Ok? ¿Cuál es el virus más común? Hicimos un cuadro en una sesión anterior de las causas más comunes. Ya sabemos que es BSR, bronquiolitis BSR. ¿El único? No. El más común, no el único, pero puede haber por parainfluenza, metaneumovirus, adenovirus, influenza, todas las otras causas. ¿Ok? El diagnóstico, como ya lo mencionamos, es clínico. Debe hacerse en base a la historia y los hallazgos clínicos. Los exámenes de rutina de laboratorio y radiografías no son recomendados para hablar el diagnóstico. Yo no pido una placa para confirmar una bronquiolitis. Si el niño tiene distrés, es menor de 2 años, es su primer episodio, está debutando, yo puedo diagnosticar una bronquiolitis. Doctor, ¿y la placa? ¿Cuándo le tomamos la placa? La placa le tomo si yo sospecho complicaciones. ¿Ok? ¿Cuáles son las complicaciones? No nos olvidemos, las más comunes: hipoxemia, atelectasias, neumomediastinos, enfisemas subcutáneos. Son neumonías, son complicaciones de la bronquiolitis. ¿Ok? Y la prueba diagnóstica no es para confirmar diagnóstico de bronquiolitis, es para buscando complicaciones. ¿Ok? Los pacientes presentan síntomas respiratorios altos, la típica historia, moco, tos, al tercer día aparecen distrés. ¿En qué momento de la enfermedad es el peor momento para el niño que hace una bronquiolitis? Es su 5º día de enfermedad. ¿Sí? Entre el tercer y el 5º día son sus peores días, donde se va a poner más incómodo. Entonces, si yo encuentro una bronquiolitis en su 2º día de enfermedad, ya tiene sibilantes, ya tiene algo de tiraje, yo ya debo saber que ese niño se va a complicar, que va a ir a peor. Y debo tomar mis medidas preventivas para evitar que pueda complicarse en casa. Hipoxemia, atelectasia, lo que lo he mencionado. Y si es un niño pequeño, menor de 6 meses, debe hospitalizarse sí o sí. Los signos de compromiso respiratorio bajo incluyen taquipnia y aumento del trabajo respiratorio. Ya la vez pasada les mencioné, el primer signo clínico que indica compromiso bajo es la taquipnia. Si tiene frecuencia respiratoria normal, no tiene ni neumonía ni bronquiolitis complicada. Ojo. ¿Ya? Eso debemos tenerlo claro. Puede tener una bronquiolitis, sí, porque tiene síntomas respiratorios altos,
porque está con algo de sibilantes, pero su frecuencia respiratoria normal es una bronquiolitis común que no necesita ningún tratamiento adicional. Ok, ¿qué datos más? ¿Cuáles son los signos? ¿Qué es lo que ha demostrado beneficio en el tratamiento de la bronquiolitis? Lo único que ha demostrado beneficio en la bronquiolitis son dos medidas. Oxigenación, colocar oxígeno a los pacientes que tienen trabajo respiratorio incrementado, beneficia un montón, o aquellos que hacen hipoxemia, mucho más aún. Y la hidratación. Si yo tengo un lactante menor que respira 70 por minuto, va a ser difícil que pueda hidratarse, va a ser difícil que pueda tolerar los alimentos, la leche materna por el mismo trabajo respiratorio. Entonces, en ellos sí es recomendable mantenerlos hidratados, puede ser oral o endovenoso, esa decisión depende del cuadro clínico. Son las únicas dos medidas demostradas. El resto no está demostrado. ¿Ok? Pregunta número 11. La evaluación de la severidad del acné se clasifica en, ¿cómo se clasifica severidad del acné? Leve, severo, leve, moderado y severo, asintomático, sintomático y severo, neonatal, infantil y adolescente y ninguna. Miren, la evaluación de la severidad del acné se clasifica en leve, moderado y severo. Ojo con la pregunta, ¿sabes? Evaluación de la severidad, ¿qué tan severo es? Por la edad es diferente, esto es por la severidad. Entonces, leve, moderado y severo. Miren, en el caso leve, menos de un cuarto de la carita, no compromete mucho la cara y respeta las extremidades, ¿no? No tiene otros signos agregados, algunos comedones, pápulas. En el caso de la severidad moderada, ya incluye la mitad de la cara aproximadamente y ya el compromiso del tórax y la espalda. ¿Sí? Ya tiene las lesiones en tórax y espalda que pueden ser pápulas, pústulas, comedones. 1 a 2 nódulos. Ya es moderado. Y en el caso severo, ojo, numerosas pápulas, pústulas y nódulos, variables comedones y además ya se forman pequeños quistes. Incluye cara, espalda, tórax y generalmente es extensa la lesión. ¿Sí? Esto ya es la forma severa. Regla práctica, leve, un cuarto de cara, moderado, mitad de cara. Si tiene más, ya es severo, ¿sí? Leve, no compromete otras partes del cuerpo, moderado, incluye pecho y espalda, y en el severo están además comprometidos todas las lesiones. Además de las zonas comprometidas, todas las lesiones. Adolescente de 14 años que tiene numerosas lesiones papulares, postulares y 1 a 2 nódulos en la mitad de la cara. Ojo lo que les mencionaba, la mitad de la cara. Tórax y espalda. Este paciente corresponde a la evaluación de severidad del acné moderado, ¿verdad? ¿Vemos lo que acabamos de mencionar? Mitad de la cara y 1 a 2 nódulos en la zona comprometida. Pregunta número 13, con respecto al prurigo infantil. Prurigo infantil, otra patología común de niños, de lactantes. La localización preferencial, clave A, la localización preferencial es la pierna y el abdomen. Clave B, las lesiones están en relación a la picadura de insectos. Clave C, se recomienda el uso de repelentes. Clave D, las mascotas deben evitarse en los niños con esta patología. Y clave E, todas. ¿Qué opinan, doctores? Aquí vamos a comentar sobre prurigo infantil. Patología común de los lactantes es una reacción de hipersensibilidad inducida generalmente por picaduras de insectos, llamada para algunos urticaria papular, porque son pápulas, no forman placas
no se hacen, no compalecen, no se unen entre ellas. Entonces también se le llama urticaria papular. La reacción de hipersensibilidad, yo le explico a los papitos, es una respuesta exagerada de su cuerpo a la picadura de un zancudo, de una pulguita, de un mosquito. Frecuente en preescolares, ya les mencioné, generalmente en temporadas de verano y primavera. Localización, piernas y abdomen cuando son pulgas. Piernas y abdomen. La mamá acude por las lesiones papulares en las extremidades inferiores, pero a veces ya tiene lesiones hiperpigmentadas en piernas y en el abdomen. Uno hace la pregunta por mascotas, por eso el dato de evitar las mascotas. Piernas, abdomen si son pulgas y en áreas expuestas si es por insectos voladores. Zancuditos, mosquitos, incluye cara y extremidades superiores. Tratamiento, antihistamínicos y corticoides tópicos. Antihistamínico bioral, antihistamínico tópico también existe, se llama Andaltol. Y la educación, porque a veces el paciente se pasa buscando 10 médicos pensando que es una alergia, ya le quitaron 10 medicamentos, 10 alimentos, ya lo tienen con arroz, con agüita y con papas y siguen saliendo las lesiones porque nadie le explicó de manera coherente que esto es directamente proporcional a la presencia, a la existencia de insectos, de pulguitas y de picaduras. ¿No? La localización, la pierna, las lesiones están en relación a picadura, el uso de repelente sí se recomienda y debe evitarse la mascota. La respuesta a la pregunta número 13 es todas. El famoso prurigo, ¿sí? Es una patología muy común, doctores, muy común. Pregunta número 14. En la tiña corporal, ¿es una afirmación correcta? Ojo, tiña corporal. Presenta placas descamativas y eritematosas. Clave A. Clave B, a medida que aumenta la lesión, se vuelve anular, va creciendo. Clave C, las lesiones son pruriginosas, pica. Clave D, puede haber recurrencia si hay mascotas o animales de granja. Y clave E, todas. Vamos a hablar un poquito sobre tiña corporal. Importante tener claro esta patología, ¿no? La etiología, aquí están los nombres de los más comunes, Microsporum canis, son de uno de los gérmenes más comunes. En todas las edades, incluso en neonatos, debemos saber que esto es para todas las edades. El diagnóstico es clínico, ya mencionamos, igual que generalmente viendo la lesión uno puede hacer el diagnóstico. En los casos que hay dudas, KOH para ver si hay hifas o el cultivo de saburón. El tratamiento puede ser tópico o puede ser sistémico. Tópico, actualmente existen diferentes tratamientos, los derivados imidazólicos o los derivados de terbinafina en vía tópica, y en el caso de la vía sistémica para pacientes inmunodeprimidos, para pacientes que tienen alguna enfermedad de base, que la tiña corporal se está complicando, solo en situaciones especiales se puede usar de forma sistémica. ¿Cómo se administra? Fluconazol vía oral es una de las opciones, dosis semanal, o terbinafina vía oral en función 7 días o 14 días según el compromiso de las lesiones. ¿Ok? Pregunta, la respuesta correcta, presenta placas descamativas y eritematosas la tiña corporal, si es correcto. A medida que aumenta la lesión se vuelve a anular, correcto. Las lesiones son pruriginosas, pican, es correcto. ¿Puede haber recurrencia? Por supuesto que puede haber recurrencia. La respuesta correcta es la letra E. Pregunta número 15. Con respecto a la tiña inguinal, la otra tiña. Hemos visto la tiña corporal y vamos a hablar un poquito sobre la tiña inguinal. ¿Es falso? Pregunta por la falsedad. Es más frecuente en mujeres, clave A. Clave B, los bordes de la lesión están elevados. Clave C, presenta descamación en la lesión. Clave D, queda preservado el escroto, respeta el escroto.
Clave E suele ser pruriginoso. ¿Sí? ¿Cuál es la falsa? ¿Qué opinan, doctores? A ver, los doctores que están atentos, por favor, que deseen participar, ¿cuál consideran ustedes la opción correcta en esta? La respuesta, la que dice la falsa. ¿Sí? ¿Tienen una idea? A ver. Ojo que pregunta por la falsa. Lean bien las preguntas. Estas preguntas tienen que analizarlos. Ustedes saben la respuesta, pero están marcando la verdadera. En tiña inguinal se respeta el escroto. Eso es verdad. La respuesta falsa es más frecuente en varones. Tiña inguinal es común de los varoncitos. ¿Sí? Dentro de las razones está la manipulación, el mal aseo, las mascotitas, que es mucho más común la manipulación en varones que en mujercitas. Muy bien, vamos a ver la siguiente pregunta. La etiología, aquí traje los gérmenes, placa eritematosa en la cara interna del muslo y el pliegue inguinal, bordes elevados y pruriginoso. Diagnóstico diferencial, candidiasis en niños pequeños. Tratamiento tópico 3 a 4 semanas, que es cómo mejoran este tipo de pacientes. Ahora vamos a la otra tiña. Hemos ido bajando, tiña corporal, tiña inguinal, y terminamos con la tiña del pie de atleta, el famoso pie de atleta. Es una característica frecuente en adultos y adolescentes. Hay 3 formas: interdigital, vesicular e hiperqueratósica. La C, la respuesta, la alternativa C, se recomienda pies secos y limpios. El diagnóstico es clínico y la E es todas. Aquí está la etiología para que tengan ustedes en cuenta. Interdigital, prurito, eritema, fisuración, descamación y maceración en los espacios interdigitales. Vesicular, no se olviden, hay la forma vesicular. La mamá dice, doctor, tiene unas vesículas, yo pienso que es hongo. Hay que tener en cuenta la opinión a veces de la mamá, ampollas y erosiones en el empeine. Y la hiperqueratósica o en mocasín, eritema y descamación de la superficie plantar y lateral. Las 3 formas que hemos mencionado. Y las otras alternativas son correctas. Frecuente en adultos y en adolescentes, raro en niños chiquitos. Cuando hay en niños chiquitos hay que buscar quién es el que contagió, quién se rasca, quién se contamina primero y después va a manipular los niños. Pies secos y limpios contribuye a disminuir la prevalencia de la pie de atleta y el diagnóstico es clínico. Mirando la lesión se puede hacer el diagnóstico. Pregunta número 17, con respecto a la escabiosis. ¿Sí? Escabiosis o sarna. A la gente no le gusta que le digan sarna, suena muy vulgar, es un término muy brusco, muy tosco, se incomoda. Pero cuando uno le dice, señora, sus niños tienen una escabiosis, se siente un poco más tranquilo. ¿Sí? ¿Cuál es la falsa? A ver, doctores, aquí también está fácil. Bueno, no está fácil, pero esto sí tienen que haberlo leído un poquito o a veces la experiencia, ¿no? El que lo ha tenido alguna vez, aquí sabe cuál es la respuesta correcta. Y el que lo ha leído, obviamente. Dice, clave A, incidencia elevada en hacinamiento. Ojo, una vez más me pregunta por la falsa, no se olviden. Clave B, el prurito es intenso por las mañanas. Clave C, los nódulos se presentan en los lactantes. Clave D, el tratamiento de elección es la permetrina. Clave E, los datos clínicos habitualmente sugieren el diagnóstico. Muy bien, doctor. Ahí veo respuestas, perfecto. 2 doctores han acertado. El prurito, la falsa, es la alternativa B.
El prurito es intenso por las noches. Esa es la falsa y todas las demás son verdaderas. Los nódulos del lactante, ¿no? La llamada sarna noruega, común en niños pequeñitos porque no se pueden rascar, se forman nódulos. El tratamiento de elección, la permetrina en las diferentes presentaciones, en loción, en cremas. Los datos clínicos usualmente sugieren el diagnóstico, no necesitas de pruebas adicionales. Sarcoptis scabies, la variedad de Sominis, es el causante, escabiosis, llamada sarna, mal llamada sarna porque es un término muy brusco. Altamente contagiosa, usualmente es familiar. Cuando tiene uno, tienen varios en la casa. Si el niño lo tiene, más aún todavía, porque quiere decir que alguien le contagió al niño. Generalmente la mamá, generalmente la personita encargada de cuidar, de manipular al niño es el que contagia. ¿Ok? Periodo de incubación, 3 a 4 semanas. Localización, interdigitales en las manitos, flexuras de codos, rodillas, axilas y genitales, alrededor del ombligo, fundamentalmente. A veces uno le dice a la mamá, a ver, levante señora para ver su ombligo, y ahí está todo concentradito. Y no nos olvidemos, esto es muy importante, parte del fracaso del tratamiento es que no se incluye a toda la familia. El tratamiento debe dirigirse a toda la familia. Si solo tratas al niño, tenga por seguro que dentro de 3 semanas va a regresar igual o peor. ¿Ya? Eso tienen que saber, que el tratamiento es para todos. Pasamos a otro tema, nos salimos de la escabiosis o sarna y vamos a ver lo que es la pediculosis. La más común en niños de las pediculosis capitis. ¿Sí? Con respecto a pediculosis capitis es correcto. Clave A, el prurito es el síntoma más habitual. Pica la cabecita. Clave B, es frecuente la linfadenopatía cervical. Clave C, las liendres eclosionadas, cuando ya no son viables, son blancas. Clave D, poco habitual en niños afroamericanos. Y clave E, todas. La respuesta correcta acá es la letra E, todas. Vamos a ver un poquito sobre pediculosis. Causado por pedículos capitis, como su nombre lo dice, transmisión directa o fomites. ¿Cuáles son los fomites más comunes? El peine, los gorritos, los sombreros. Es la forma como se transmite. El contacto directo, cabecita con cabecita. Los niños, las niñas suelen abrazarse y tener contacto directo las cabecitas, y es esa la forma como se contagian. Común en preescolares, niños pequeñitos, en todas las clases sociales. Eso tienen que saberlo. Esto es una patología de todas las clases sociales. Tratamiento, higiene, hipermetrina en loción o champú. ¿Sí? Lo más recomendado es la parte de la higiene. Venden unos peines que son bien tupiditos, el patrullero que le llaman a algunas personas, que es la forma más adecuada de retirar después de bañar con bastante champú, usualmente y con el cabello húmedo. Esa es la forma más eficaz, ¿no? Hay varios estudios sobre la forma más eficaz de retirar los piojitos, y ahí encaja el peine con cabello mojado. Permetrina en loción o champú es la opción. Ivermectina oral en pediculosis resistentes y severas, cuya dosis se repite a la semana. Aunque ahora ivermectina está muy escaso y no se recomienda. Pregunta número 19. Dice, en el impétigo es falso.
Una vez más, pregunto por la falsedad. Les recuerdo de nuevo, en el examen lean bien la pregunta, por favor. Sabemos la respuesta, pero nos confundimos. En el impétigo, ¿qué es falso? Es elevada su incidencia en el verano, se presenta la lesión mielicérica, suele ubicarse en caras y extremidades. El impétigo vulgar es común en lactantes y la clave es ninguna. Hablamos un poquito sobre impétigo. El impétigo es una infección bacteriana cutánea altamente contagiosa, frecuente entre los 2 y los 5 años. El germen más común, Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. Dos tipos, el impétigo vulgar y el impétigo ampollar. El impétigo ampollar causado por la toxina de Staphylococcus aureus. El impétigo vulgar es el que conocemos todo, alrededor de la boca, alrededor de la nariz, las lesiones mielicéricas en niños entre los 2 y 5 años. Y el impétigo ampollar causado por la toxina es de niños pequeñitos, de lactantes, que no se pueden rascar, que no se pueden manipular. La alternativa falsa es que el impétigo vulgar es común en lactantes. Esto es lo falso. El impétigo vulgar es común en preescolares. El impétigo ampular es propio de los lactantes. Respuesta a la letra D. Pregunta número 20. En un niño de 2 años de edad con diagnóstico de celulitis, palpebral unilateral sin puerta de entrada, el germen más común es. Ojo con ese dato. Siempre cuando lean la pregunta buscando el dato clave, el dato importante. Leyendo bien, ya les enseñé, es falso, y ustedes me responden con la primera verdadera que están seguros que saben. ¿Ok? Clave A, Staphylococcus aureus. Clave B, Streptococcus pyogenes. Clave C, Haemophilus influenza. Clave D, Staphylococcus aeruginosa. Y clave E, ninguna. Hablamos un poquito de celulitis palpebral. La otra celulitis, la celulitis común, es un poco más fácil, ¿verdad? La celulitis es una infección de piel y celular subcutáneo, compromete el celular subcutáneo. Usualmente precedida de una laceración, picadura o varicela. Ese dato es importante. ¿Qué hubo? ¿Cómo empezó? A veces vemos la celulitis y la primera pregunta que yo siempre les recuerdo a los residentes es, ¿hubo algo ahí previamente? Sí, doctor, le picó un zancudo, le picó una mosquita, se hizo una herida. Ese dato es clave, porque como lo decía en esta pregunta anterior, dice sin puerta de entrada. Si no tiene puerta de entrada, el diagnóstico clínico va a cambiar y va a influir el tratamiento, va a influir en el tratamiento. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes en menores de 3 años sin lesión, Haemophilus influenza. Lo más común es Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes para todas las celulitis. Los dos gérmenes más comunes. Con puerta de entrada. Ojo, en niños menores de 3 años, sin lesión previa, el germen más causante es Haemophilus influenza. Y debo pensar en dar mi tratamiento cubriendo este germen. Complicaciones, abscesos, fasciitis, osteomielitis. ¿Sí? Si no controlamos una celulitis, podemos tener después complicaciones. Tratamiento endovenoso, oxacilina o clindamicina, vía oral, dicloxacilina y amoxicilina con ácido clavulano.
cuándo dar dicloxa, cuándo dar amoxicilina con ácido clavulánico, debemos tener en cuenta algunas variables para el tratamiento de vía oral. La dicloxacilina es más cómodo económicamente, pero tiene un sabor poco agradable. En la amoxicilina con ácido clavulánico hay varias presentaciones y dentro de esas varias presentaciones, más de una tiene un sabor mejor tolerado por los niños, por lo que lo hace como una medicación de primera línea. ¿Ok? Vamos a pasar ahora manejo de asma. Pregunta hasta acá todo lo que hemos visto de piel, celulitis, acné, impétigo, escabiosis o sarna. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen algo que quieran que les aclare con respecto a las preguntas? Ok, si no hay preguntas hasta el momento, pasamos a otro rubro. Ya terminamos piel, ya vimos las tiñas, ya hablamos sobre la anemia ferropénica y ahora vamos a ver sobre el manejo del asma. Asma agudo en sala de emergencias. Esto es muy importante diferenciar. Uno es el manejo del asma en crisis y otro es el manejo de asma por consultorio en un paciente estable, como enfermedad crónica. Medicación que no se usa en el manejo del asma agudo en pediatría. Ojo, pregunta por asma agudo. Lean bien de nuevo. Clave A, glucocorticoides. Clave B, bromuro de hipatropio. Clave C, ketamina. Clave D, albuterol. Y clave E, sulfato de magnesio. A ver, doctores, esta creo que está un poco fácil. Si más no me equivoco. A ver qué opinan, doctores, los que están participando. ¿Cuál es su opinión al respecto? La que no se usa. A ver, su opinión. Ajá. ¿Tienen una idea cuál no se usa en el manejo de asma agudo? Bien. Ketamina. Muy bien, doctor. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el manejo del asma agudo. Ketamina es un medicamento que no se usa. Exacerbación aguda del asma. Albuterol es el término que usan los americanos, los norteamericanos, para referirse al broncodilatador de acción rápida, que nosotros lo conocemos como salbutamol. En todas las presentaciones existen en el Perú. En este caso vamos a hablar de albuterol para nebulizar. ¿Cuál es la dosis? 0,15 miligramos por kilo por dosis. Mínimo 2,5 miligramos y máximo 5 miligramos por dosis. Ojo, si el niño pesa 8 kilos y yo multiplico 8 por 0,15, me va a salir 1,2 miligramos. Pero para la nebulización, esto es un error muy común. Para la nebulización debe haber un mínimo de 2,5 miligramos. Quiere decir que le puedo dar este 2,5 miligramos traducido a gotas. El mínimo de gotas para hacer una nebulización en forma adecuada es 10 gotas. Si el niño pesa 11 kilos, no le puedo decir nebulizar con 3 gotitas de salbutamol, porque hice el cálculo, multipliqué, dividí, hice la extrapolación y dice nebulizar con 3 gotitas de salbutamol. No, es un error muy común que ustedes no deben cometer. Para nebulizar lo mínimo es 2,5 miligramos, que equivale a 10 gotas y no más de 20 gotas. ¿Sí?
No se confundan y no se olviden. ¿Cada qué tiempo? Cada 10, 20 o 30 minutos, como lo dice acá. 3 dosis. Generalmente son 3 dosis. 10 minutos nebulizado, 10 minutos de descanso. Ahí está, cada 20 minutos debo nebulizar. De nuevo, 10 minutos nebulizado, 10 minutos de descanso. Esos son los 20 minutos que está hablando. Y eso se hace 3 dosis en 1 hora. Después de la hora se evalúa el score. Y según el score se puede espaciar las nebulizaciones. Lo mismo, existe un máximo. Si el paciente pesa 95 kilos, un día me llegó a la emergencia un chiquito de 13 años que pesaba 95 kilos. Entonces, no puedo multiplicar 95 y lo que salga le voy a dar como 70 gotas. Eso no es así. Hay un máximo de 10 miligramos. Cada 30 minutos a 4 horas, según sea necesario, o se cambia la nebulización continua si es que el paciente no mejora o se deteriora. ¿Ok? Si se deteriora, paso a nebulización continua. Cada 20 minutos cambio el depósito con la medicación, con el cloruro de sodio para diluir, porque eso se va disminuyendo. No es que coloco una dosis y lo nebulizo toda la primera hora, no. Cada 20 minutos vamos agregando medicación o se va cambiando todo el depósito de la medicación para poder mantener la nebulización continua. ¿Y cómo es el uso del albuterol con espaciador? Dice cada 20 minutos, 3 dosis, luego cada 1 a 4 horas según sea necesario. Ojo con el uso del espaciador, añadir la máscara en niños menores de 4 años. En pacientes menores de 4 años es recomendable usar el espaciador. La cornetita le dicen a algunos niños, ¿no? Y cuando ya son más grandecitos y van al colegio usando su espaciador, a veces sienten vergüenza. Ya no lo quieren hacer en forma directa, ya lo quieren hacer, digamos, en forma directa del inhalador. Pero eso hay que practicar. No nos olvidemos, existen pautas concretas para el manejo del asma con el inhalador en forma directa. ¿Ya? El espaciador, entonces, no se olviden, para niños menores de 4 años. Paciente que tiene menos de 4 años y va a usar su inhalador, debe hacer con aerocámara. La recomendación es que la aerocámara la deben usar todos los pacientes pediátricos sin excepción. Pero como les mencioné, a veces no tienen en cuenta la variable vergüenza, a veces no se tiene en cuenta la variable incomodidad que pueda ocasionar en la casa. Pero ahora que no hay colegio, es un poco que se puede manejar. ¿Ya? ¿Qué más? El otro broncodilatador anticolinérgico que se usa, que usamos en la emergencia, es el bromuro de hipatropio. ¿Cuánto de bromuro de hipatropio viene preparado ya? Vienen unos rochets, 250 microgramos por cada mililitro. Y una regla práctica, en este caso, si el niño es pequeño, se da 250, un sachet directo, o si es que tengo el medicamento en la dosis de 500, mitad. Y en los niños mayores de 20 kilos se debe dar 500 microgramos por dosis. Y se usa de manera paralela a las nebulizaciones, cada 20 minutos por 3 dosis, 10 minutos nebulizado, 10 minutos de descanso, inclusive se pueden usar junto con el albuterol. Ya, eso no hay ningún problema. Luego se espacia según sea necesario, al igual que el albuterol, y puede combinarse con el albuterol que ya lo había mencionado. El bromuro de hipatropio en inhalador también existe y también se maneja cada 20 minutos y luego se puede espaciar hasta completar 3 horas. Una vez más, recordarles que el espaciador se debe usar en niños menores de 4 años. La otra medicación, corticoides sistémicos.
¿Cuál es prednisona, prednisolona? Fácil de aprender, 1 a 2 dosis por miligramo por kilo, con una dosis tope de 60 miligramos. No nos olvidemos, en el Perú existen pastillas de 50 miligramos de prednisona y prednisolona en jarabe de 1 miligramo, perdón, de 15 miligramos en 5 mililitros. ¿Ok? Y por vía endovenosa también podemos usar la dexametasona. La dosis de dexametasona 0.6, la dosis de prednisolona 1 a 2 miligramos por kilo. ¿Correcto? Pregunta número 22. Paciente varón de 3 años de edad que desde hace un mes presenta palidez, hipoactividad, hiporexia y sueño aumentado. Ojo con los datos. ¿Sí? Hace un mes ya lo notan más pálido, está un poco hipoactivo, ha perdido el apetito, para durmiendo. Hace 2 días presenta equimosis difusa de difícil control. ¿Sí? Presenta epistasis de difícil control. En el examen clínico se palpa hepato y esplenomegalia, adenopatías difuso, y además refiere que cursó con episodios de fiebre de 3 a 4 días sin etiología definida que remitieron solas. El diagnóstico más probable es clave A, síndrome de Kawasaki, clave B, un síndrome mieloproliferativo, clave C, una anemia ferropénica, clave D, una púrpura trombocitopénica, y clave E, ninguna. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Desea participar alguien que esté atento? ¿Cuál es la respuesta correcta en esta pregunta? ¿Frente a qué estoy? ¿Qué patología puede darme todo este cuadro clínico que hemos mencionado en este pequeño caso clínico? Kawasaki es una enfermedad de lactantes, de niños chiquitos, tiene criterios bien definidos y estos no son criterios de Kawasaki. Anemia ferropénica, acabamos de hablar. La anemia ferropénica no da fiebre, la anemia ferropénica no da hepatoesplenomegalia y menos aún adenopatías difusas. Púrpura trombocitopénica, lo vamos a ver un poquito más adelante, y es solo plaquetopenia y no el resto, sin hepato, sin esplenomegalia, sin fiebre y sin ganglios. Síndrome mieloproliferativo, concretamente, ¿a qué nos referimos con el síndrome mieloproliferativo? Es una enfermedad que se llama leucemia en niños. Miren, este gráfico me pareció muy interesante, este gráfico sobre cáncer en pediatría. Ojo, hay que analizar el gráfico. Miren, entre linfomas y leucemias, 40% de las enfermedades. Tumores del sistema nervioso central, solito, un 21%. Y los llamados tumores sólidos, pues, ocupan un 39% en bloque, en paquete. Pero ese 39% distribuido por patologías está en este pequeño círculo que se encuentra en la parte media de la diapositiva. Y nos vamos dando cuenta que de color rojo, por ejemplo, están los sarcomas, de color morado, el morado intenso, está tumor de huesos, 4%, y el tumor, perdón, y los tumores, el 6% que está en relación a neuroblastoma. ¿Qué más puedo analizar acá? Tumores hepáticos, tumor de Wills, 5%, según esta referencia, según este esquema, que es el Pediatrics and Review, para hacernos una idea de cómo es que está distribuido el cáncer en pediatría. Y vamos a hablar sobre lo más común. Lo más común, ¿quién es? 40% suman ambos, y es leucemia y linfoma. La leucemia linfoblástica aguda o el linfoma linfoblástico
es la neoplasia maligna infantil más común. Eso debemos tenerlo claro. La neoplasia maligna más común en la infancia es la LLA, leucemia linfoblástica aguda. La leucemia y el linfoma son presentaciones clínicas superpuestas de la misma enfermedad en pediatría. Representan aproximadamente una cuarta parte de todas las neoplasias infantiles y es la forma más común de cáncer en niños. Según esta referencia, hemos visto el gráfico también. La distribución de las categorías de la LLA es linaje B 85%, linaje T 10 a 15% y linaje natural killer que es menos del 1%. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. En menores de 1 año también es LLA. Me hace una pregunta la doctora. Sí, eso cómo lo vamos, estamos hablando las categorías, estamos viendo que puede aparecer en cualquier momento. Vamos a seguir aquí algunos datos importantes. Miren, dice la incidencia mayor en hispanos, ustedes saben, en Estados Unidos, ellos hacen muchos estudios por el mismo hecho de que tienen diferentes grupos de personas, diferentes razas. Sus estudios epidemiológicos van dirigidos a estos grupos etarios y la incidencia es mayor en hispanos y blancos, 36 casos por millón para casos, hispanos 43 casos por millón, mucho menos en africanos y asiáticos. La incidencia máxima ocurre entre las edades de 2 a 5 años y es más común en niños pequeños, ¿no? De 2 a 5 años, miren. Es lo más común, pero no es la única. Hay una etapa adicional, hay un periodo adicional, por acá también está, que es la adolescencia, otro pequeño pico. Las tasas de supervivencia han mejorado dramáticamente desde la década del 80, con tasas actuales de supervivencia general a 5 años de 85%. Sí, es una enfermedad con un 85% de supervivencia. Y la tasa de supervivencia sin evento a 5 años es de 93% para los grupos de bajo riesgo. Otro dato más, no nos olvidemos que esto es muy importante saber que es la más común. Leucemias, LA es la más común, la neoplasia maligna infantil más común. Pregunta número 23, paciente mujer de 11 meses de edad que en su control mensual se le palpa una masa en mi abdomen izquierdo. Niegan otra sintomatología. El diagnóstico más probable es, ojo con este dato. Hay diagnósticos que son clínicos, como una bronquiolitis, como hemos venido conversando, diagnósticos clínicos. Esta patología que vamos a tratar solo se puede llegar al diagnóstico si examinamos el abdomen, si tocamos el abdomen del niño. Si no, nos vamos a dar cuenta cuando tenga 5 años y ya no tenga hasta espacio para donde expandirse más ya no tenga donde expandirse más la lesión. ¿Ok? Entonces, ¿de qué estoy hablando en este caso? Estoy hablando, la clave A dice un osteosarcoma, la clave B un fibrosarcoma, la clave C un carcinoma hepatocelular o un tumor de Wills. Muy bien, doctor, gracias por participar. Ahí se ve el tumor de Wills. La respuesta correcta es la letra D. Miren, un ratito, aquí está un cuadro para hablar de los tumores más comunes. Miren, primero por la ubicación. El fibrosarcoma, el osteosarcoma son de extremidades.
En el abdomen, en menores de 1 año, está tumor de Wills, hepatoblastoma, neuroblastoma como las principales causas. Y esto, conforme van creciendo, se van reacomodando en su parte estadística. En las extremidades, ya les dije, fibrosarcoma, osteosarcoma, como lo mencionan en el cuadro. En la parte torácica, el neuroblastoma o un teratoma. ¿Ok? Entonces, la respuesta correcta es un tumor de Wills. Hablamos un poquito de tumor de Wills para recordar, para tener una idea al momento del examen y no ser sorprendidos. El tumor de Wills es la neoplasia maligna renal más común. Cuando hablamos de tumores sólidos y pensamos en tumores de riñón, está el tumor de Wills. En los Estados Unidos, la incidencia anual de tumores renales es de aproximadamente 7 casos por cada millón de niños menores de 15 años, lo que representa tan solo un 5% de las neoplasias infantiles. El tumor de Wills es la neoplasia maligna renal más común en niños menores de 15 años, 95% de los casos. En contraste, el carcinoma de células renales es más común en el grupo de 15 a 19 años. Un tumor renal en un niño pequeño, tumor de Wills, 95% de los casos. Y si es un adolescente, es carcinoma de células renales. ¿Qué más sobre el tumor de Wills? 2/3 de los casos de tumor de Wills se diagnostican antes de los 5 años. Ojo que esto es porque no se examina o porque a veces su crecimiento es tan lento que no nos percatamos. Después de los 2 o los 3 años puede recién palparse, insinuarse. Y si no, en sus controles, en sus chequeos, no se palpa el abdomen, nunca lo vamos a encontrar. ¿Ok? El 95% de los pacientes antes de los 10 años. El riesgo de desarrollar tumor de Wills varía entre los grupos étnicos, como siempre los grupos étnicos norteamericanos, mayor riesgo en afroamericanos y menor riesgo en población asiática. Y es más frecuente en mujeres. Eso sí, dato epidemiológico. El tumor de Wills es mucho más frecuente en mujeres. Pregunta número 24. Según hablamos un poquito sobre COVID en pediatría, que está de moda. En la clase anterior les hice una pregunta sobre la prueba diagnóstica. Ahora les voy a hacer sobre el diagnóstico clínico la pregunta. Sobre la prueba diagnóstica, si recordarán, la prueba rápida es una prueba que se usa en pediatría y en general para todo paciente después de 7 días de enfermedad. Y antes de los 7 días se recomienda la reacción en cadena de polimerasa. ¿Sí? Eso debes tener claro. Entonces, ahora vamos a ver la clasificación clínica del COVID-19 del Ministerio de Salud del Perú. ¿Cuál es el criterio que se considera para el diagnóstico de caso moderado? ¿No? Se clasifica leve, moderado y severo. Igual la clasificación clínica. Dice, ¿que tenga fiebre se da un caso moderado? No, fiebre es un caso leve, puede tener fiebre todos los pacientes. Un PAFI menor de 300, PAFI de menor de 300 ya implica un grado de compromiso sistémico. Tacto sérico más de 2 milimoles, aleteo nasal para decir moderado, no. O un recuento linfocitario menor de 1000 células. Esa es la respuesta, la letra E. Veamos un poquito sobre los casos leve, moderado y severo. El COVID aplicado a la parte pediátrica y de manera general. Toda persona con infección respiratoria alta que tiene al menos 2 de los siguientes signos o síntomas debe hacerme sospechar que estoy frente a un paciente con sospecha de COVID. ¿Cuáles son ellos? Si tiene tos, parte de la población pediátrica que acude en emergencia tiene tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre o congestión nasal. Caso moderado
Ojo, toda persona con infección respiratoria aguda que cumple alguno de los siguientes criterios. Disnea o dificultad respiratoria. Ojo, paciente con disnea o dificultad respiratoria puede ser moderado o severo, ya no es leve. Frecuencia respiratoria mayor a 22 respiraciones por minuto para pacientes grandes, para adolescentes. En los niños es en función de su rango, al igual que la hemoglobina que les puse un cuadro, igualito existen rangos para las frecuencias respiratorias en pacientes pediátricos. Si tiene una alteración del nivel de conciencia, si está desorientado o confuso, es un caso moderado. Si tiene hipotensión arterial o shock, signos clínicos o radiológicos de neumonía, caso moderado, y recuento linfocitario a menos de 1000 células, lo que le mencioné, lo que es la respuesta correcta. Sí, la respuesta correcta en este caso era la letra E, y es un caso moderado, ese dato que me da. En el caso severo, toda persona con infección respiratoria aguda con 2 o más de los siguientes criterios. Bueno, frecuencia respiratoria ya lo mencionamos, es para los adultos o adolescentes. Una presión arterial de CO2 menos de 32, alteración del nivel conciencia, hasta en coma, hasta soporoso, da valores de presión arterial, presiones PAP, la presión arterial media, cuyos valores están acá, están indicados en la diapositiva. Los signos clínicos de fatiga muscular, aleteo nasal, uso de músculos accesorios y desbalance. Desbalance, no es desbalance. Desbalance y tóraco abdominal nos conducen al criterio de severidad. El lactato sérico más de 2 miliosmoles por litro es otro criterio para decir severo. ¿Ok? Entonces ya tenemos diagnóstico. La clase anterior vimos una pregunta y les expliqué cuáles son las pruebas que se usan en función del tiempo de enfermedad. Y ahora la parte clínica en función de los criterios. Pregunta número 25, paciente de 4 años de edad con pérdida del apetito. Sueño alterado por el prurito anal. Ojo con los datos. Eosinofilia leve, el diagnóstico más probable es ascariasis, giardiasis, enterobiasis, estrongiloidosis o ninguna. ¿Cuál es la respuesta correcta, doctores? A ver, los que están participando. Prurito anal, eosinofilia leve, pérdida del apetito y sueño alterado. No puede dormir el niño. Se levanta llorando en la madrugada. Llora, llora, llora y no hay quien lo calme. Perfecto. Enterobius, enterobiasis. Es una enfermedad cosmopolita y de niños pequeños, higiene precaria, rápida difusión, rascado anal nocturno es característico, produce pesadillas, insomnio y lesiones por rascado. Los niños gruñones y somnolientos, mal humor, no durmió bien, pasó una mala noche. La prueba que se usa es la cinta adhesiva o el test de Graham. Y el tratamiento es el albendazol. Debe darse 2 dosis, separados por 2 a 3 semanas, y no se olviden de incluir a toda la familia. Es la forma de asegurar el éxito en el tratamiento. Si no, fracasará el tratamiento. Pregunta número 26. Parasitosis que no produce eosinofilia. Ahí está. Oxyurus, la clave A, Ascaris, Tenia, Giardia y Fasciola. Bien, doctor. Muy bien con la respuesta. Aquí les traje un cuadrito para que nos demos cuenta. Protozoos que no provocan eosinofilia está Giardia. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra D. Giardia no produce, ojo, Giardia no produce eosinofilia. Tenia, aquí está Tenia sanguinata, Tenia solium, son los que producen eosinofilia. Aprendiendo, recordando, Giardia, algunas amebas no producen eosinofilia.
¿Ok? Pregunta número 27. Pregunta de un examen de ingreso de hace como 4 o 5 años. Definición del síndrome de muerte súbita del lactante. Incluye niños menores de... Lactante, muerte súbita del lactante. Clave A, 1 mes. Clave B, 3 meses. Clave C, 6 meses. Clave D, 1 año. Y clave E, 2 años. Bien, doctor, gracias por participar. Es correcto. La respuesta correcta es D, 1 año. Ojo, textual, copiada la pregunta para hablar un tema que no debemos pasar por alto. El síndrome de muerte súbita del lactante. El síndrome de muerte súbita del lactante se define como la muerte súbita de un bebé menor de 1 año. Ya lo mencionamos. Ojo con lo que sigue, que permanece sin explicación después de una investigación exhaustiva del caso, incluida la realización de una autopsia completa, el examen de la escena de la muerte y la revisión de la historia clínica. Bastante datos, ¿no? Bastante criterios para poder concluir que es muerte súbita del lactante. Algunos datos importantes: entre 1992 y el 2001, la tasa de muerte súbita del síndrome de muerte súbita del lactante en los Estados Unidos cayó de 1.2 a 0.56 por 1000 nacidos vivos, mientras que la proporción de bebés que duermen en posición supina aumentó de 13 a 72%. Esto es cuando la epidemiología nos ayuda, de aplicación clínica. Solo corrigiendo la posición, los niños mejoraron su pronóstico para no presentar el síndrome de muerte súbita del lactante. Algunos datos más sobre síndrome de muerte súbita. La mediana la edad para las muertes por síndrome de muerte súbita lactante fue de 11 semanas. Y la incidencia máxima fue entre los 2 y los 4 meses. El 90% ocurrió antes de los 6 meses de edad. O sea, el grueso de los pacientes que presentan síndrome de muerte súbita lactante está antes de los 6 meses de edad. Factores maternos. ¿Cuáles son los factores maternos que influyen a que el niño presente muerte súbita? La edad de la madre, demasiado joven, menor de 20 años, inclusive lo dice. Si presenta tabaquismo materno durante el embarazo o si hay una atención prenatal tardía o nula. Los típicos que llegan a la emergencia directo a dar, las típicas madrecitas que llevan a la emergencia directo a dar su parto y no tienen ningún control. No se sabe si es VIH, no se sabe si es hepatitis B. Y ahora, más aún, con esto de la epidemia, debemos tener en cuenta todas estas variables. ¿Cuáles son los factores infantiles y ambientales? El ser prematuro, mientras más prematurito es, tiene mayor riesgo de muerte súbita del lactante. O el bajo peso al nacer. Pacientes que pesan, se refiere, los prematuros, mientras más chiquitos, menos de 32 semanas, su riesgo es mucho mayor. Y peso al nacer menos de 2 kilos también está presente. La posición propensa a dormir se refiere en qué posición duerme el niño. Si el niño duerme en posición supina o en posición prona. Las abuelitas decían que la posición prona, o sea, boca abajo, era la más cómoda para el bebé, porque no se asustaba con sus manitos. Cuando se hizo el cambio del dormir de la posición boca abajo a la posición supina o boca arriba, esto disminuyó considerablemente. Dormir sobre una superficie blanda o con accesorios de cama como mantas y almohadas sueltas es un factor de riesgo que aumenta la probabilidad del síndrome de muerte súbita. Pregunta número 28. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es la correcta? Ojo, leyendo bien. Correcta.
En la anorexia nerviosa, la incidencia de hombres y mujeres es igual. Ojo, anorexia, hombres y mujeres igual. Clave B, en la bulimia, la mayor prevalencia es de mujeres. Clave C, el peso corporal en la bulimia nerviosa generalmente está dentro o por encima del rango normal. Clave D, en la anorexia, la restricción de ingesta de energía conduce a un bajo peso corporal. Clave E, todas. A ver, la respuesta correcta es la letra E. Vamos a tratar sobre anorexia y bulimia. Miren, anorexia nerviosa, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Para tener un diagnóstico debemos tener algunos datos. Restricción de la ingesta de energía en relación con los requisitos, con los requerimientos que necesita el paciente por la edad y el sexo, lo que lleva a un peso corporal significativamente bajo en el contexto de la edad, el sexo y la trayectoria del desarrollo y la salud física. Miedo intenso, aumentar de peso, engordar o comportamientos persistentes que interfieren con el aumento de peso, incluso con un peso significativamente bajo. El paciente se percata de que tiene un peso bajo, pero a pesar de eso, tiene el miedo a aumentar de peso. La perturbación en la forma que se experimenta el peso o la forma del cuerpo, la influencia indebida del peso, la forma en la autoevaluación o la falta persistente de reconocimiento de la gravedad de bajo peso actual. Esos son los criterios que tienen que cumplirse para anorexia nerviosa. Y los criterios de bulimia están episodios de atracones que se definen como comer una cantidad inusualmente grande de alimentos en un periodo de tiempo discreto. Por ejemplo, 2 horas consume grandes cantidades. Comportamiento compensatorio inapropiado para prevenir el aumento de peso. Y los atracones y los comportamientos compensatorios inapropiados ocurren en un promedio al menos una vez a la semana durante 3 meses. Si se cumplen estos criterios, estamos frente a una bulimia nerviosa. ¿Ok? Entonces, la respuesta correcta, la pregunta número 28, ¿la anorexia nerviosa, hombres y mujeres es igual? Sí. ¿La bulimia es más mujeres? Sí. El peso corporal en la bulimia nerviosa generalmente está dentro o por encima del rango normal. Claro, en la bulimia el peso es normal o por encima, a diferencia de la anorexia, el peso está muy por debajo. Y en la anorexia la restricción de la ingesta de energía conduce a un bajo peso corporal. La respuesta correcta es la letra E. Pregunta número 29. Con respecto a la púrpura trombocitopénica idiopática. Ojo, leyendo bien, doctores. Púrpura trombocitopénica idiopática es falso. Dice, clave A. Se caracteriza por trombocitopenia aislada, solo trombocitopenia, recuento de plaquetas menos de 100.000, con un recuento normal de glóbulos rojos y hemoglobina. Clave A es correcta. Clave B, aproximadamente el 60% de los niños con PTI tienen anticuerpos antiplaquetarios detectables. Correcto. Clave C, puede presentarse a cualquier edad, pero hay un pico de incidencia entre los 2 y 5 años y un pico más pequeño en la adolescencia. Ya, eso tiene que quedar claro. A cualquier edad se puede presentar PTI, pero hay un pico de entre los 2 y los 5 años y hay un pico más pequeño en la adolescencia. Los dos momentos mucho más propensos a presentar PTI. Niños pequeños de 2 a 5 años y en la adolescencia. Y la clave D dice, los lactantes entre 3 y 12 meses de edad, la proporción hombre-mujer fue de 1.7 a 1. Por el contrario, existe un predominio femenino de PTI en adolescentes y en adultos más jóvenes. La respuesta correcta es la letra E. Ninguna es falsa.
todas las que están acá son verdaderas. Ya la PTI, entonces ya saben, valores menos de 100.000, de 2 a 5 años el pico grueso, pico más pequeñito en la adolescencia, en los lactantes la relación de hombre-mujer es mayor, pero en las adolescentes y en los adultos más son las mujeres. Y un 60% tiene anticuerpos antiplaquetarios detectables. Pregunta número 30, la última pregunta aparentemente fácil, la definición de obesidad severa. Ojo con estos términos, doctores. Tienen que saberlo, si no tenemos problema. Obesidad severa, clase 2 en pediatría, es índice de masa corporal más del 95 percentil para la edad y el sexo. Esto es obesidad en general. Índice de masa corporal más del 120% del percentil 95. Esto es obesidad severa. Es la respuesta correcta. Índice de masa corporal más de 140%, índice de masa corporal entre 85 y 95 percentil es sobrepeso. ¿Ok? La respuesta correcta es la letra B. Revisamos puntualmente sobre obesidad. Los niños con obesidad severa representan el 5% de los niños y adolescentes en Estados Unidos, con la mayor prevalencia entre jóvenes negros y mexicoamericanos. El término obesidad mórbida a veces se usa para identificar a las personas con comorbilidades relacionadas con la obesidad. Sin embargo, este término a menudo se usa de manera inapropiada como sinónimo de obesidad severa y también puede tener connotaciones peyorativas para los pacientes, por lo que se desaconseja su uso. No debemos usar el término de obesidad mórbida, ¿no? Es mejor clasificarlo como obesidad severa, clase 2, si queremos darle un término definido, no el término mórbida. Aquí vemos algunos datos estadísticos. Miren, sobrepeso con un índice de masa corporal más del 85 percentil, menos del percentil 95, el 26% de los niños en edad preescolar, el 34% en la edad escolar y el 40% en los adolescentes. Obesidad, ya mencionamos, más del 95 percentil, 13.7% de los niños en edad preescolar ya son obesos, 18% en la edad escolar son obesos y un 20% en la adolescencia. Perdón. La obesidad severa, que es más de 120% del 95 percentil. Eso ya lo habíamos comentado. ¿Qué más? Entre los niños obesos de 6 años con su padre obeso, el 50% seguía siendo obeso en la edad adulta, la influencia del componente genético. Y entre los niños obesos de 10 a 14 años con uno de los padres obesos, el 80% seguía siendo obeso en la edad adulta. Un niño de 2 años con obesidad severa tiene un 80% de posibilidades de ser obeso a los 35 años. Mientras que un niño de 5 años con obesidad severa tiene 90% de posibilidades de permanecer obeso. ¿Ok? La obesidad severa, ya lo mencionamos, es una variable que está anunciando la persistencia de la obesidad del adulto. Casi toda la obesidad en niños está fuertemente influenciada por factores ambientales. La obesidad en niños es un problema ambiental causado por un estilo de vida sedentario, una ingesta calórica que es mayor de los requerimientos diarios. Ok, preguntas, dudas, doctores, sobre estos temas que habían quedado pendientes de pediatría. Algo que no les quede claro. Y mi última diapositiva de agradecimiento a todos ustedes por su participación, mi agradecimiento a todos ustedes por su permanencia durante las charlas. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo más que quieran que les aclare.
Si no hay preguntas, si no hay dudas por ahora y si en algún momento ocurren las revisiones, podemos comunicarnos a través de la monitora para que ella me haga llegar las preguntas y yo poderles enviar las aclaraciones. No se olviden de leer bien sus preguntas cuando tengan el examen, lean bien las preguntas, revisen las charlas que hemos tenido y tengan por seguro que si revisan sus charlas y leen bien las preguntas, próximamente van a ser ustedes residentes, van a ser residentes de las especialidades a las que postulan. Les deseo la mejor suerte para su examen y un placer haber podido tener contacto con ustedes. Muchas gracias, muy buenas noches. Hasta luego.